Bienvenidos a este séptimo vídeo que el canal La Doctrina Social de la Iglesia dedica a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Ofrecemos aquí una guía para la lectura del capítulo 6, titulado El diálogo y la amistad social. Vais a encontrar aquí una reflexión en torno al diálogo, como el encuentro entre dos personas o dos grupos que se reconocen, se tratan con amabilidad, se respetan mutuamente y están dispuestos a escuchar la postura del otro y a ceder en la búsqueda del bien común. El bien común que, como nos dijo el Papa en el capítulo anterior, es el fundamento de la convivencia y de la vida política. El diálogo, además de ese encuentro, tiene otro fundamento que es creer en la verdad como un horizonte hacia el que juntos podemos caminar y encontrar un sustento para la convivencia. Para hacer ese camino, el Papa Francisco parte de la descripción del mundo actual que hizo en el capítulo primero. Un mundo en el que aparentemente existe un diálogo más intenso y más fluido que en otras culturas, porque la globalización a través de las redes sociales nos permite hablar con gente de todo el mundo. Sin embargo, el fenómeno que estamos viendo es que estamos en una sociedad de individuos que viven aislados. El aislamiento es una forma cada vez más generada del individualismo, donde cada uno con su dispositivo, atento a su propio discurso, a su propio monólogo, a sus propios intereses, está cada vez más desvinculado del resto de la comunidad. Y además está suponiendo un aumento de la violencia, porque en las redes sociales se empieza a utilizar un lenguaje que es agresivo con los otros, que los desprecia, que rechaza sus ideas, incluso quiere eliminar sus personas. Un lenguaje violento que ha ocupado ya un lugar en los medios de comunicación profesionales, entre el periodismo, y que además ha alcanzado a la política, donde la confrontación y la polarización está siendo un factor que está dividiendo las sociedades en el mundo entero. Nos recuerda el Papa que no es un fenómeno casual, sino que los mismos poderes que controlan las redes sociales y la comunicación, los grandes poderes económicos que hay detrás y las ideologías políticas están utilizando el marketing y el control social para tener controlada a la sociedad, fomentando estos fenómenos del aislamiento y de la violencia. Para partir de aquí y hacer un camino de diálogo hacia la verdad, tenemos que recurrir a la razón, al pensamiento, a la filosofía, algo que el Papa Benedicto XVI nos ha recordado con insistencia. Pero por este campo encontramos un nuevo problema, que es el problema del relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es negar la existencia de la verdad. Y en todo caso, si la verdad existiera, no sería accesible a nosotros. ¿Qué nos queda entonces? Pues la lucha por el poder, a ver quién consigue tener razón, convencer a otros, conseguir una lógica de mayorías y de imposición. Nos había dicho ya el Papa Francisco en la introducción de esta encíclica que comentamos que el relativismo es una estrategia que tiene el poder para controlar a los pueblos. Les quita de sus raíces, de su historia, de su moral, para que sea más fácil imponerle verdades impuestas. Se parte del principio de que no existe la verdad para después imponer aquello que conviene a los poderosos. Y así se va sometiendo a los pueblos. Otro camino para acceder a la verdad siempre ha sido la ciencia. La ciencia que con su método verifica experimentalmente en la realidad aquellas cosas que se quieren investigar. Pero hoy la ciencia, en el siglo XXI, es una ciencia muy especializada. La especialización es una de las características del pensamiento científico actual. No solamente por las distintas disciplinas, sino porque dentro de ellas se especializa tanto el objeto de investigación que es necesaria la colaboración de distintos profesionales y equipos de la interdisciplinariedad para llegar a la verdad. Este es un camino que sí nos acerca al diálogo, a la búsqueda de la verdad colaborando. En definitiva, que el Papa nos dice que estamos en una situación en la que se da un pluralismo muy extenso. Los pluralismos, los distintos puntos de vista, maneras de pensar, de afrontar los problemas, creencias religiosas, culturas, la convivencia de la migración entre distintos pueblos, es una característica de nuestro tiempo, lo cual hace más urgente
creer en el diálogo, creer en buscar juntos la verdad. Y el diálogo es el gran instrumento para llegar a los consensos que necesitamos. Cuando el Papa habla de consensos, no está hablando del juego de las mayorías, a ver quién tiene el poder para imponer su opinión a los demás. Tampoco está hablando de la negociación, de a ver cómo conseguimos los intereses que más benefician a los poderosos. Está hablando de un camino para buscar la verdad, en el que cada uno tiene que buscar con lo mejor de su aportación y escuchando lo de los demás cómo construir el bien común. Pero entonces volvemos a la pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Sobre qué construimos esa convivencia? ¿En qué apoyamos esos consensos? Y el Papa vuelve a su aportación. La idea de fraternidad nos dice que somos personas, que en la dignidad de cada persona humana encontramos un principio que debe ser respetado y que aquello que pongamos en marcha tiene que estar al servicio de las personas. Decir persona no es decir individuo, sino seres en relación, llamados a desarrollarse colaborando con otros. Y decir persona supone poner en el centro a las víctimas, a los descartados, a los que están tirados al borde del camino, para integrarlos en este proyecto común y que sea respetada su dignidad. Este es el camino de los consensos, en el que el Papa dice que podemos encontrar el sustento para hacer una ética social que tenga un carácter universal, una ética que pueda ser aceptada tanto por los agnósticos como por los creyentes de las distintas religiones, pues se basa en respetar la dignidad del otro. Y a partir de ahí, caminar hacia algo que él ha insistido mucho en su pontificado, que es la cultura del encuentro, en la que reconociendo la dignidad de los demás y la riqueza que se puede compartir entre unas culturas y otros, entre unas religiones y otras, entre unas mentalidades y otras, vayamos construyendo un pueblo. La idea de pueblo que sería el sujeto protagonista de esta cultura del encuentro. Un pueblo que siempre es variado, porque en él hay distintas comunidades, distintas familias, distintos puntos de vista, la aportación de las ciencias, incluso de diferentes ideologías, siempre construyendo un proyecto común que lleva a la verdad, que lleva a la justicia, que lleva al bien de todas las personas. Y el Papa termina esta propuesta hablando de una pequeña virtud, que es la virtud de la amabilidad. La amabilidad que no se trata simplemente de un respeto burgués, sino que es reconocer al otro como amable y tratarle con cariño, tratarle con ternura y con dulzura, y así abrir los caminos para ese encuentro. Esta es la propuesta cultural del Papa Francisco, que sustenta la propuesta política del bien común que hacía en el capítulo anterior. Es una propuesta difícil, pues sabemos que existen los enfrentamientos, las confrontaciones, los desencuentros, y por eso en el siguiente capítulo nos va a hablar del perdón que es capaz de rehacer las relaciones y de buscar el encuentro que necesitamos para construir esa fraternidad que tanto estamos necesitando.